Había amaneceres en los que Tío Nun sentía que el mundo seguía avanzando, sin esperar a nadie, ni siquiera a los corazones rotos, a 3 años del accidente que se llevó la memoria de Tron, y con ella su vida juntos. Ella aprendió a vivir con una sonrisa cansada y un dolor que nunca terminaba de desaparecer. Vivía sola con su pequeño hijo Dui, en una casita cercana al mercado del pueblo. Él era su luz, su fuerza y también el recuerdo viviente de un amor que quizá ya no existía. Cada mañana Tío Nu lo llevaba al mercado mientras compraba frutas y verduras para el día. Dui, con sus ojos grandes y brillantes, siempre hacía preguntas. Últimamente había una que repetía con más frecuencia y que desgarraba el alma de Tío Nu. «Mamá, ¿y mi papá dónde está, Tío Nun?». Sonreía acariciándole la cabeza para ocultar el temblor de sus manos. «Algún día lo conocerás, cariño», susurraba, aunque ni ella sabía si esas palabras eran una promesa o una esperanza rota. Pero a kilómetros de allí, en un pequeño pueblo pesquero, Tron despertaba cada día sintiendo un vacío extraño en el pecho. No recordaba quién había sido antes del accidente. Solo sabía que le faltaba algo, o alguien, o algo. A veces despertaba sobresaltado por sueños confusos. Una mujer llorando bajo la lluvia. Una risa infantil. Un nombre que no lograba pronunciar. Pero cuando intentaba aferrarse a esos fragmentos, se desvanecían como humo entre los dedos. Vivía tranquilo, ayudando en el restaurante de una familia que lo había acogido desde que fue encontrado en la playa. Todos lo querían, pero Tronk nunca se sentía completamente en casa. Siempre había un murmullo en su corazón, diciéndole que en algún lugar del mundo lo esperaba una historia inconclusa. Mientras tanto, Tío no seguía adelante con su vida tratando de aparentar fortaleza. Pero en las noches, cuando Dewey dormía profundamente, ella se sentaba frente a la ventana y sostenía entre sus manos la única fotografía que quedaba de Tronk. Sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas porque aún amaba a un hombre que quizá ya no recordaría jamás quién era ella. 2 vidas marchando en direcciones distintas, 2 corazones latiendo sin saber que estaban enlazados por un hilo invisible, y en medio de ellos un niño de ojos sinceros. Tal vez él sería la única llave capaz de abrir la puerta de un destino que todavía se negaba a revelarse. El mercado. Aquella mañana estaba más ruidoso que de costumbre. Los vendedores ofrecían sus productos con voces fuertes. Los turistas caminaban entre los puestos y el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. Tío Nu sostuvo la mano de Dewey con firmeza mientras avanzaban entre la multitud, cuidando que el pequeño no se perdiera entre los colores y sonidos. «Mamá, quiero ver los barquitos», pidió Dewey señalando hacia el muelle donde los pescadores dejaban sus embarcaciones. Tío Nu sonrió con dulzura. «Está bien, pero no te sueltes de mi mano. Mientras tanto, no muy lejos de allí». Tron caminaba por primera vez en semanas hacia el mercado del pueblo vecino. La familia que lo había estado cuidando le pidió ir a buscar ciertos ingredientes frescos, y él, deseoso de salir un poco de la rutina, aceptó sin saber que el destino estaba a punto de jugarle una carta inesperada. Caminaba tranquilo con las manos en los bolsillos y el cabello moviéndose suavemente con la brisa, aunque nunca había estado allí. Al menos no que él recordara. El mercado le provocaba una sensación extraña de familiaridad, como si cada rincón susurrara un eco del pasado. Tío Nu, sin darse cuenta, avanzaba justo por el corredor contrario. En ese instante, Dewey se soltó de su mano para correr hacia un puesto de juguetes, donde brillaba un pequeño barco de madera. «¡Dewey!», exclamó ella sobresaltada. El niño corrió sin mirar atrás y chocó suavemente contra las piernas de Tronk. El joven se agachó inmediatamente preocupado. «¿Estás bien, pequeño?», preguntó con una voz suave que le salió natural, como si hablarle a un niño le despertara algo dormido. Duilo miró con los ojos muy abiertos, sorprendido por la amabilidad del desconocido.
Había algo en aquel rostro que no podía explicar, una mezcla de calidez y tristeza. «Sí, señor, lo siento», murmuró cuando Tron sonrió. El corazón del niño dio un pequeño salto. No sabía por qué, pero quería seguir mirándolo como si hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando sin saberlo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Tron Dewey. El nombre quedó suspendido en el aire, y por un segundo algo dentro de Tron se estremeció. Dewey. Un nombre que no recordaba, pero que le provocó un inexplicable nudo en el pecho. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó mirando alrededor a unos metros. «Tío». No empujaba entre la gente desesperada por recuperar a su hijo. «Dewey», gritó con la voz quebrada. Strong, al escuchar ese grito, sintió una oleada de angustia recorrerle la columna. Era una voz que conocía, su respiración se entrecortó, pero no logró identificar el motivo. «Tío», no apareció entre la multitud, pero justo en el momento en que levantó la mirada, un grupo de personas pasó entre ellos como una muralla humana. Ella llegó hasta Dewey, lo tomó en brazos y lo abrazó con fuerza, sin levantar la mirada hacia el joven que estaba solo a 2 pasos. Y Tron retrocedió instintivamente, confundido por una emoción que no podía comprender. Aquel encuentro tan cercano y tan cruelmente distante había sido invisible para ambos, pero no para el destino Duya. Aún estaba abrazado a Tiona con los brazos rodeando su cuello, mientras ella lo revisaba de pies a cabeza, como si temiera que el niño se hubiera roto con aquel pequeño tropiezo. Su respiración era rápida, temblorosa. El miedo a perderlo, aunque solo fuera por segundos, despertaba en ella un dolor que tenía un nombre. «Trung, no vuelvas a soltarte». «Sí», murmuró ella con la voz quebrada. Duya sintió, pero su mirada seguía buscando a alguien más. «Mamá, el señor él», balbuceó. Mirando al lugar donde hacía apenas un instante, Tron se había agachado frente a él. Tío no, sin embargo, no entendió qué señor con no hay nadie. Y en efecto, Tron ya se había alejado. Había dado unos pasos atrás cuando el corazón comenzó a golpearle fuerte. Demasiado fuerte, como si algo dentro de él se hubiera soltado. Inesperadamente caminó entre la gente sin rumbo. Claro, intentando controlar aquella presión extraña en el pecho. ¿Por qué me siento así? ¿Quién era ese niño? ¿Por qué su nombre tú y yo? El eco resonaba en su mente como una campana antigua, una que llevaba años cerrada y ahora temblaba el borde de abrirse. Tron se apoyó contra un poste de madera, respirando hondo, intentando calmarse. Había tenido dolores de cabeza antes, pero ninguno como este, ninguno cargado de emociones que no le pertenecían, o que ya no recordaba que fueran suyas. Mientras tanto, Doi seguía inquieto en los brazos de Tionu. «Mamá». El señor estaba triste, dijo de repente, como si lo hubiera entendido solo por mirarlo a los ojos. «Triste». Tionu frunció el ceño acariciando su cabello. «¿Por qué piensas eso, amor?». Porque sus ojos parecían llorar, pero sin lágrimas. Respondió con la sinceridad limpia de un niño. Esas palabras perforaron el corazón de Tionu, como una aguja fina, porque también ella conocía unos ojos así, los de Trunk, antes de perderse, antes de desaparecer, antes de que la vida se volviera un rompecabezas, sin la pieza más importante, la intuición. Esa sensación suave pero insistente comenzó a arder en su pecho, una sensación que decía, algo ha pasado, algo está cerca, pero no podía imaginar cuán cerca había estado a pocos metros de distancia, oculto por la multitud. Tron seguía luchando contra aquella sensación extraña, aquella punzada emocional que surgió al escuchar el nombre del niño, al escuchar el grito lejano de una mujer que parecía llamarlo. Desde un recuerdo lejano, no sabía qué estaba pasando dentro de él, pero su corazón sí lo sabía. Aún perdido, aún roto, había respondido al eco de aquello que una vez fue.
amor y el destino silencioso seguía moviendo sus piezas. El mercado comenzaba a vaciarse, mientras el sol descendía lentamente tiñendo el cielo de un naranja suave. La gente recogía sus puestos, los vendedores apagaban las luces colgantes y el murmullo habitual se convertía en una música más tranquila, casi melancólica. En medio de aquel ambiente, 3 almas seguían unidas por un hilo invisible tirado por la mano silenciosa del destino. Tiu Lu tomó la mano de Dewey y comenzó a caminar hacia la salida del mercado. A cada paso, su corazón latía con un ritmo que no podía explicar algo. La había inquietado desde que Dewey mencionó al señor triste, no sabía por qué, pero sentía que ese breve encuentro que para cualquier otra persona sería insignificante para ella, tenía un peso distinto, un significado oculto. Mientras caminaba pensaba en Truong. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Te acuerdas de algo? ¿O ya me has olvidado por completo? Las preguntas la perseguían desde hacía meses, pero ese día parecían más fuertes, más urgentes, como si algo en el universo estuviera intentando decirle algo a unos metros en la dirección opuesta. Tron también caminaba lentamente. No podía librarse de la sensación de que acababa de perder algo importante, algo que casi había encontrado sin darse cuenta. Sentía un vacío extraño en el pecho, como si alguien hubiera tocado una parte de su alma que él ya no reconocía. De pronto, se detuvo un pañuelo blanco muy sencillo. Cayó frente a sus pies, llevado por una ráfaga de viento. Tronch lo recogió sin pensar en una esquina del pañuelo bordado en letras finas. Había un nombre: Tunu. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que sostenerse de una pared. No sabía quién era esa persona. No sabía por qué ese nombre le hacía temblar las manos, pero dolía. Dolía de una forma que no podía explicar por qué. ¿Quién eres?, murmuró en voz baja en ese mismo instante sin que él lo supiera. Tinu se frenó a pocos pasos de distancia palpando su bolso con una expresión confundida. Mi pañuelo, susurró. Lo tenía aquí hace un momento. Giró la cabeza lentamente mirando hacia atrás, hacia el mercado ya casi vacío. Una inquietud repentina le recorrió la espalda. Se me cayó cuando tomé a Dewey en brazos, o alguien más lo encontró. Dewey tiró suavemente de su mano. Mamá, ¿podemos regresar mañana?, preguntó él. Quiero ver si el señor está bien. Esas palabras hicieron que el corazón de Duno se encogiera. Ella sonrió con ternura, aunque con un dolor silencioso detrás de la mirada. Claro, con mañana volveremos. Y a unos metros, Chong guardaba el pañuelo en el bolsillo interior de su chaqueta. No sabía por qué lo hacía. No sabía por qué le importaba tanto. Pero sabía una cosa. Aquel nombre, aquel pequeño trozo de tela, había despertado algo en él. Algo que dormía dentro de él. Desde hacía demasiado tiempo en la vida. Hay encuentros que parecen casuales. Momentos pequeños que podrían pasar desapercibidos para cualquiera, pero no para él. Corazón, la historia de Tío Unutium y el pequeño Dewey nos recuerda que aunque la mente puede olvidar las emociones profundas, dejan huellas imposibles de borrar. La memoria del corazón es una fuerza silenciosa pero poderosa, capaz de guiar a las almas, incluso cuando todo lo demás se ha perdido. Triángulo atrapado en la oscuridad del olvido. Ya no recordaba nombres, rostros ni promesas. Sin embargo, una simple mirada de Dewey, una sensación inexplicable en el pecho, o incluso un pañuelo llevado por el viento, eran suficientes para despertar algo dormido en lo más profundo de su ser. Esto demuestra que los lazos verdaderos no dependen únicamente del recuerdo consciente, nacen del amor genuino, de las vivencias compartidas y de aquello que toca el alma. No la memoria por su parte. Tianlun nos enseña otra lección igual de valiosa. La fuerza de la paciencia y la fe. A pesar del dolor del miedo y de la incertidumbre, ella nunca dejó de creer. Sabía que no podía forzar a Trun a recordarla, pero sí podía mantener viva la esperanza. Su amor
No era posesión ni exigencia, sino un espacio abierto dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Dewey, con su inocencia, simboliza la pureza del vínculo que une a esa familia rota. A veces, los niños ven lo que los adultos ya no pueden ver. Él no sabía nada del pasado, pero pudo reconocer la conexión inmediata con Trunk, demostrando que los sentimientos verdaderos trascienden el entendimiento lógico. La gran enseñanza de esta historia es que el destino no siempre se manifiesta con claridad, pero trabaja silenciosamente en cada gesto. Cada emoción inesperada y cada coincidencia que parece mínima. No debemos subestimar la fuerza de lo que sentimos sin explicación, porque muchas veces es la vida tratando de guiarnos hacia lo que realmente importa. Al final, esta historia nos invita a confiar en los lazos invisibles que nos unen a quienes amamos. Aunque el camino sea largo y el dolor profundo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Porque cuando el corazón recuerda, ninguna distancia, ningún olvido y ninguna herida puede impedir que dos almas vuelvan a encontrarse. Từ chưa kể về những ngày tháng khó khăn trước đây, ánh mắt lấp lánh nước mắt, những nụ cười vẫn không tắt. Uzi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lời nói dịu dàng: anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra. Giọng cậu du nhẹ nhưng kiên quyết, cả hai cùng nhìn nhau, sự kết nối giữa họ không thể phá vỡ. Dù bên ngoài là bão tố và nguy hiểm đang trực chờ, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Uzi cầm điện thoại nhìn màn hình tin nhắn đến và chỉ ngắn gọn: họ bắt đầu hành động không khí. Chuyển từ ấm áp sang một ngại, ánh mắt Uzi như hình sáng dịu bình yên chợt tan biến. Từ từ nhìn sự thay đổi, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Đấy, chưa bảo siết rồi. chặt tay anh hơn. Gọi nó không gọi nữa. Uzi đứng dậy, bước ra ngoài ban công nhìn về phía con phố. Mưa tất cả lòng ngang suy nghĩ những giây phút hạnh phúc vừa rồi như một ngọn đèn nghe nói giữa đêm tối u ám. Và anh biết trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.